Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Otra vez con ustedes para tocar otro tema de las Sagradas Escrituras. Ante todo, antes de comenzar a comentarles el tema que quería tratar hoy, eh, quería comentarles algo que ya he comentado en uno de mis estudios, y esto no como una verdad revelada, sino simplemente como un pensamiento en relación a, a lo que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Siempre que me pongo a estudiar, siempre que me doy a la tarea de investigar algún tema, siempre pienso lo mismo, ¿no? Cómo nos han enseñado que Dios está lleno de misterios, o tiene muchos misterios que no nos revela porque no podemos comprenderlo. Y esto creo que es una de las más grandes mentiras que se nos ha enseñado. Desde lo más simple, sí, uno debe reconocer que hay cosas que no están a nuestra comprensión, al alcance de nuestra comprensión, porque no son temas para nuestra salvación o que implique algo para nuestra salvación. Pero todo aquello que tenga que ver con nuestra salvación, Dios lo ha revelado, y muy claramente en su palabra. El problema que tenemos nosotros es que al no comprender determinada porción de las Escrituras, llamamos misterio aquello que no podemos entender. Entonces queremos poner a Dios a nuestra altura. Y yo siempre pienso, cuando le digo que me pongo a estudiar las Escrituras, es que Dios ya pensó cualquier pregunta que yo me pueda hacer, y ya la respondió en su palabra. Entonces no es que exista algún misterio que no esté al alcance de mi entendimiento, ni es la voluntad de Dios que yo no lo entienda, sino que simplemente debo estudiar más, con mayor oración, con mayor deseos de que Dios me eduque cuando estudio su palabra. Como digo, nunca debemos poner a Dios a nuestra altura. Dios, cualquier pregunta que nos hayamos hecho, Él ya nos la contestó en su palabra. Cualquier pregunta que usted considere que hasta puede ser ridícula, Dios ya la aclaró en su palabra. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que estudiar, que leer, que buscar a Dios de corazón cuando leemos su palabra. Dicho esto, el tema que quería tratar con ustedes es, como siempre, como les digo, me he dado a la tarea de presentar evidencia bíblica en cuanto a todas estas posturas o citas que aparecen bíblicamente manifestando una Trinidad y que pervierten el Evangelio, porque cualquier creencia que se tenga no bíblica es para perdición de cualquiera que la acepte y que las entienda de esa forma, ¿no? En este día no voy a tratar alguna cita específica de la Trinidad. Lo que quería hacer con ustedes es buscar evidencia bíblica en relación a la deidad puntualmente. O sea, ¿qué evidencia hay de la deidad en la Biblia? Para principiar, quería, en relación a esto, hacer preguntas y ver qué dice la Biblia en relación a estas preguntas. Por ejemplo, aquello que queremos en la deidad del Padre y el Hijo, planteamos de que Cristo es Dios. ¿Y en dónde podemos encontrar esta evidencia de que Cristo es Dios? Bueno, por ejemplo, Tomás, ¿sí?, uno de los discípulos, en un momento lo definió como Dios. Eso está en Juan 20, 27 y 28, y dice así. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo, en relación a que no creía que fuera él, y mira mis manos. A ver, un segundito. Y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, dice Cristo, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Al
poner las manos sobre las heridas de Jesús, lo reconoció, no solamente como Señor y como Dios. Y esto está claramente presentado en la Biblia en relación a que Cristo es Dios. Y esto no lo dijo Tomás porque se le ocurrió en el momento cuando sucedieron estos hechos, sino que Tomás estaba citando. Tomás era un muy estudioso del Evangelio, del Antiguo Testamento. Y estas palabras le vinieron a la mente en el momento de este hecho, del Salmo 35, 23, ¿no? Versículo 23, que dice así: muévete, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defenderme de mi causa. Tomás había recordado, y cuando pasó este hecho, recordó ese salmo, y no pudo hacer otra cosa que manifestar lo que creía sobre Jesús, ¿no? No solamente que era su Señor y su Dios también. Esto no hace menos al Padre, ¿no? El único Dios que tenemos es el Padre, pero Cristo, al ser el Hijo de Dios, es también de su propia naturaleza, es Dios. Otro versículo que podemos encontrar en relación a donde dice la Biblia que Cristo es Dios es segunda de Pedro 1.1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro es una salutación al comienzo de su carta, de su segunda carta. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro también, en una salutación en una de sus cartas, lo reconoce a Cristo como Dios. Podemos también citar Isaías, ¿no? Irnos al Antiguo Testamento, ¿no? Isaías 9.6, claramente, cuando presenta la profecía sobre el Mesías, sobre Cristo, el que iba a venir, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, ¿sí? En singular, su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claramente también podemos leer y tener en cuenta estos detalles en cuanto al nombre en singular, manifestando varios títulos, ¿sí? Varios nombres, estos nombres como títulos de Cristo, ¿no? También podemos ver que hasta los propios fariseos, ¿no? Reconocían, aunque negaban, ¿sí?, que él fuera el Mesías, reconocían por las palabras de Cristo que se estaba haciendo él mismo, ¿no? Juan 10:33 dice así: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cristo decía de sí mismo que era el Hijo de Dios, y entendían perfectamente los judíos, los fariseos, qué significaba decir eso. Entonces lo querían apedrear porque él se hacía Dios, se hacía Dios al llamarse Hijo de Dios. Bueno, la famosa y conocida por todo el mundo, ¿sí? Juan 1.1, que cita: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, o sea Cristo, era Dios. La Biblia da mucha evidencia en relación a Cristo como Dios, ¿sí? Primera de Juan 5.20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, ¿sí?, claramente nos expresa la idea, su idea, ¿sí?, por inspiración, escribiendo que Cristo es el verdadero Dios. Otro tema que podemos buscar en relación a la deidad del Padre y del Hijo, bíblicamente, la evidencia que se encuentra en la Biblia, en cuanto a esto que manifestamos sobre la verdadera deidad, ¿sí?, una deidad de dos, no una trinidad. La Biblia dice que Dios el Padre es espíritu. Esto para entender siempre la entidad que se le da a esta tercera persona, pero
En este momento estamos estudiando sobre la deidad y buscamos evidencia bíblica, si lo deseamos, y podemos encontrar esta evidencia bíblica donde dice que el Padre, ¿sí? Donde dice en la Biblia que el Padre es espíritu. Juan 4, 23 y 24 cita de la siguiente forma: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan claramente expresa la idea de que Dios es espíritu. Y después vamos a ir, porque mi idea es más adelante presentarles no solamente el bautismo de Cristo, sino también la famosa cita bautismal de Mateo 28, 19. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta estos versículos donde plantea que Dios es espíritu, ¿sí? La Biblia también hace referencia en relación a que el Padre obra por su espíritu o con su espíritu. Esto lo podemos encontrar en Mateo 3:16 y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. A esto me refiero en relación a que cuando leemos el Evangelio, tenemos que ser literales cuando no hay ninguna figura que intervenga en el medio que uno deba interpretar. Cuando dice Espíritu de Dios, obviamente se está refiriendo al Espíritu de Dios. Este es un hecho del bautismo de Cristo. Como les dije, un tema que voy a tocar en otro video, pero claramente acá expresa la idea que el Espíritu es de Dios, no es Dios Espíritu. No vamos a encontrar en ningún lado que diga Dios Espíritu, siempre habla el Espíritu de Dios, ¿sí? Y este Espíritu de Dios tomó la forma de paloma, ¿no? Descendió como paloma. No era una paloma, era como paloma, ¿sí? Una similitud. Mateo 12, 28 dice así, en relación a que el Padre obra con su Espíritu. Pero si yo, dijo Cristo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo manifiesta, ¿sí?, la idea de que lo que él hacía lo hacía por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y de qué otro espíritu podemos estar hablando sino del Espíritu de su Padre. Siempre Cristo manifestó durante toda su vida terrenal la idea de que el Padre era el que hacía las obras en él. El Padre, él hablaba las palabras que el Padre le decía. La Biblia también, en relación a la deidad, manifiesta que el Padre envía el Espíritu de su Hijo. Estas son, vuelvo a decirle, citas donde uno puede encontrar la deidad en relación puntuales a cómo actuaban el Padre y el Hijo, y cómo se los describe en la Biblia tanto al Padre como al Hijo. Como les decía, la Biblia dice que el Padre envía el Espíritu de su Hijo. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8:15, que tiene una relación directa con Gálatas 4:6. Voy a leer primero Romanos 8:15 y después le voy a leer Gálatas 4:6. Romanos dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y como les digo, el versículo de Gálatas 4:6 cita así: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. La idea de quién es el espíritu que envía al Padre, claramente es el espíritu de su Hijo, ¿sí? A través del espíritu nosotros podemos reconocer a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre. Podemos llamarlo a través del Espíritu de Cristo, Padre, a nuestro Padre Celestial. El espíritu que recibimos, que presenta Romanos, ¿no? No un espíritu de esclavitud, sino de adopción, con el cual podemos llamar a nuestro Padre Celestial Padre, es el Espíritu de Cristo.
Romanos 8:9, en relación a esto también dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu que envía siempre el Padre, el Espíritu que la Biblia referencia que envía el Padre, es el Espíritu de Cristo. Claramente dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y a qué se refiere con el Espíritu de Cristo? ¿A un tercer ser? No, claramente se refiere al propio Espíritu de Cristo. Esta es la famosa imputación que se le hace a las Escrituras de algo que no dice, ¿sí? Esto debemos leerlo tal cual está escrito. Tenemos que respetar la gramática para poder entender que si Dios no me puso nada intermedio como para que yo lo pueda interpretar, o que me lo haya aclarado en algún otro momento, algún pasaje de la Biblia, yo debo entender estas citas como literales. Si en algún momento en la Biblia hubiese dicho, cuando ustedes lean Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios, referencia o habla de el Dios Espíritu Santo, bueno, yo sé que todas estas citas las tengo que leer en ese contexto. Pero como no existe tal cita, cuando habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, depende del contexto, está hablando de Cristo mismo o el Espíritu del Padre. 1 Pedro 1, 10 y 11 dice de la siguiente forma: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Claramente, a los patriarcas, a los profetas, el espíritu que los guiaba era el Espíritu de Cristo, según Pedro. Vuelvo a leerles: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto es muy claro en la Biblia, pero es necesario leerlo en este contexto, digamos. Debemos tomarnos el tiempo de separar estos textos, buscar y separar y comparar en relación a lo que creemos, para tratar de definir con claridad qué es lo que estoy adorando, para no ser tropiezo para los demás y no ser perdición para uno mismo. Segunda de Corintios 3, 16 y 18 dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Claramente, Pablo nos dice acá en Corintios, les dice a los corintios y nos dice a nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jamás vamos a encontrar en la Biblia que se le dice Señor a aquellos que consideran la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es Cristo. Al Dios Espíritu Santo jamás se le dice Señor. Siempre cuando leemos la Biblia entendemos que Señor siempre se le dice a Cristo. Entonces Cristo, ¿sí?, al que se refiere Pablo, es a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, a este Espíritu. Juan 7, 37 y 39 dice de la siguiente forma: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo habla de sí mismo diciendo, ¿sí?, que los que vengan a él y tomen de él, beban de él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice puntualmente, lo aclara, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Y qué Espíritu iban a recibir? Claramente dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Los que creyesen en él iban a recibir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Es contundente la idea de
que el Espíritu Santo vino después de él ser glorificado. Cuando él fue glorificado, su Espíritu vino con nosotros. Jamás vamos a encontrar la idea de que un tercer ser fue liberado. Nadie dice, a partir de este momento vino el tercer ser de la Trinidad o la tercera persona. La Biblia no encontramos nunca esa definición, pero se le implica la idea de que después que se fuera Cristo, a través de Juan 14, iba a venir el Dios Espíritu Santo, pero es todo interpretativo. Ya he presentado un video sobre Juan 14 y claramente pudimos ver paso a paso, cita por cita, de todo el capítulo donde presenta al Espíritu Santo, y nada manifiesta que habla de un tercer ser. Hay preguntas que nos debemos hacer cuando leemos esta idea del Espíritu Santo. ¿Cuántos espíritus obran en nosotros, en los seres humanos? Si claramente estamos leyendo citas donde el Espíritu es Cristo, ¿sí?, que el Padre envía el Espíritu de su Hijo, como lo dice en Gálatas, ¿por qué dos espíritus? Esta pregunta nadie la hace, y si las hacen nadie la responde. ¿Por qué, si el Espíritu de Cristo puede venir a nosotros, necesitamos otro ser, otro espíritu, otro ser llamado Dios Espíritu Santo? Estas preguntas jamás se han contestado y lamentablemente no se van a contestar porque no hay respuesta en aquellos que creen en la Trinidad. No pueden explicar por qué no van a encontrar ninguna cita de la Trinidad contundente que diga específicamente que el Espíritu Santo es un Dios o que existe el Dios Espíritu Santo. Y cuando uno le hace esta pregunta y les presenta las citas de Gálatas y todas estas que les estoy presentando, claramente no las responden. No las responden porque no tienen evidencia para responder. Entonces piensa que callando nos dejan a nosotros con la duda. Las dudas los va a seguir a ellos, ¿sí?, por siempre, mientras no se respondan esas preguntas. Porque como dije al principio, Dios contestó todo lo que nosotros nos podamos preguntar, y todo con lo que tiene que ver con nuestra salvación está especificado en la Biblia, está presentado. Solamente es cuestión de buscarla como tesoro escondido. Y esa búsqueda tiene que ser de corazón sincero, con humildad, reconociendo que Dios me debe educar. Cuando nosotros buscamos de esa forma, Dios nos revela las Sagradas Escrituras y nos contesta estas preguntas. ¿Por qué dos? ¿Por qué manifiesta el Espíritu de Cristo y los trinitarios presentan la idea de que es un Dios? No hay respuesta para esa pregunta de parte de ellos, por lo menos. 1 Corintios 6, 16 y 17 dice así: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quien se une con Cristo, hacen un espíritu. La pregunta sigue manteniéndose firme, ¿sí? ¿Por qué dos espíritus? Si yo, al unirme a Cristo, formo con él un espíritu, no me da ninguna referencia en relación a otro ser. Si yo me uno a Cristo, me uno con él en espíritu. Otra de las preguntas que en relación a la deidad podemos buscar en la Biblia para tratar de armar el rompecabezas de nuestra concepción sobre la deidad es esta. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es hijo del Padre. Todos lo reconocen como hijo del Padre. Hasta los paganos, los demonios lo reconocen. Y ahora vamos a leer esto. ¿Por qué cito esto? ¿Quién no reconoce a Cristo como hijo del Padre? Bueno, aunque parezca mentira, hay muchas religiones. Yo soy adventista, no pertenezco a la iglesia, me considero adventista de aquellos que formaron la iglesia, pero hoy la iglesia manifiesta que Cristo no es hijo del Padre.
Por eso presento a aquellos que por ahí tienen esta idea mental en relación a, o esta concepción doctrinal en relación a quién es Cristo. No creen que es Hijo del Padre, creen que es como un título, porque al creer en la Trinidad deben dejar de creer que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, porque no saben qué hacer con el Espíritu. Entonces, como esta doctrina viene del romanismo, del paganismo, y cuando digo paganismo es porque Roma es una iglesia pagana, no tiene concepciones bíblicas, no estudia las Sagradas Escrituras, se basa sobre lo que ellos mismos interpretan sobre la Biblia. Como les decía, como no saben qué hacer con el Espíritu Santo, al adoptar la creencia trinitaria, le quitaron al Padre ser Padre y al Hijo ser Hijo. Entonces dice que son tres seres coeternos, coexistentes, y que cumplen roles. El Padre cumple el rol de Padre, el Hijo cumple el rol de Hijo, y el Espíritu cumple el rol que le ocupa en ese lugar de intercesor, o de consolador, como le gusta decirlo. Pero claramente la Biblia dice que Cristo es el Hijo del Padre. Y es literal esto, porque si no fuera así, Cristo mintió durante toda su vida terrenal. La Biblia es una mentira, o sea, Cristo no nos pudo rescatar porque vivió diciendo una mentira. Aquellos que dicen que cumplen un rol, lo están haciendo mentiroso a Cristo. Y la iglesia a la cual yo pertenecía, la iglesia adventista, sigo siendo adventista, pero no creo en las doctrinas nuevas de la iglesia, nuevas hace muchos años que ya las tienen, que cumplen roles. Lucas 8:28 dice así: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto es un espíritu que reconoce a Cristo como Hijo de Dios. Un espíritu maligno reconoce a Cristo como Hijo de Dios. El espíritu no va a respetar el rol que supuestamente la iglesia le imputa a Cristo como hijo. Muchos dicen que él fue hijo acá cuando se humanizó, pero en la realidad, en la vida, en la divinidad, él es un coeterno. Esto es forzar claramente las Escrituras. En ningún lugar van a encontrar que diga que son coeternos, coexistentes, ¿sí? Y encima ingresan a la Trinidad, o sea, los tres serían de esta forma. Esto no aparece en ningún lado de la Biblia, o sea, es puramente interpretación humana. Pero claramente vemos que un espíritu lo reconoce a Cristo como Hijo del Dios Altísimo. Mateo 27:54 dice así: el centurión y los que estaban con él en el momento de la crucifixión, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aún los paganos, ¿sí?, como los romanos y toda la gente que se había agolpado para ver el sacrificio de Cristo, lo reconocían a Cristo como Hijo de Dios. Juan 3:35 dice así, hablando de Cristo. Cristo dice esto: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cristo manifiesta que Él tiene un Padre, y que ese Padre lo ama y le ha entregado todas las cosas. Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue en ocasión del bautismo. El Padre lo reconoció como Hijo a Jesús, ¿sí? Pero como desean creer que cumplen roles, estas palabras las tienen como falsas, ¿no? Como que solamente las dijeron en la humanidad de Cristo. Cristo desde su humanidad mentía diciendo que su padre no era su padre, cuando él, más allá de su humanidad, era un ser divino coeterno con él. Jamás escuchamos decir a Cristo en ningún lado, ni ninguno de los apóstoles, en ninguna carta, que Cristo era un coeterno con el Padre. Esto dice, bueno, pero es por decantación, por estudio. Él es Dios y como es Dios, son interpretaciones humanas. Cristo decía: mi Padre mayor es que yo. Pero contra eso
Eso dice, no, era mayor porque era humano. Siempre a todo le meten un pero la Biblia no dice eso. O sea que Cristo siempre constantemente estaba mintiendo en su relación con su Padre. Aquellos que manifiestan que son seres coeternos, coexistentes y que cumplían roles. Marcos 9:7 dice así, en relación a cómo se demuestra en la Biblia que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. En el momento de la transfiguración, otra vez el Padre manifiesta, ¿sí?, las pocas palabras que el Padre habló audiblemente a la concurrencia, ¿sí?, en el bautismo, en la transfiguración, en los evangelios, siempre le decía lo mismo, este es mi Hijo amado. O sea, lo único que tenía para decir era algo que no era cierto, ¿sí?, para aquellos que creen que cumplen roles. Bueno, Lucas también hace lo mismo. En Lucas 9:35 cita lo mismo en relación al monte de la transfiguración y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Segunda de Pedro 1:17 dice así, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro, posterior a la ascensión de Cristo, cuando él relata los hechos que había sido testigo en el monte de la transfiguración, manifiesta claramente lo que él entendió y le fue revelado, ¿sí?, inspirado por Dios, escribió en las Escrituras. Una de las citas más hermosas del Evangelio, que tiene que ver con nuestra salvación, fueron dichas por nuestro amado Salvador. Esas palabras están en Juan 3:16 y hablan un poco de esto, ¿no? Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo dio a su Hijo? Antes de humanizarse. Cualquier idea que tengamos contraria a que Cristo es el Hijo de Dios, literalmente, entramos en una apostasía irrecuperable, porque estamos negando literalmente lo que Dios dice en relación a su propio Hijo. Y podemos ver claramente en estas citas la deidad del Padre, ¿sí?, con su Hijo. Primera de Juan 4:15 lo expresa de una manera muy clara y muy sencilla también para nosotros, aquellos, digo, que buscamos en la Biblia conforme a lo que está escrito, no conforme a doctrina del mundo. Primera Juan 4:15 dice así, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y ahí hace esta trilogía, Cristo, Dios el Padre y nosotros. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece con Dios. Debemos ser muy cautos, muy sencillos y humildes al leer las Escrituras y al afirmar aquello que creemos con tanta vehemencia, cuando la palabra de Dios no está afirmando todo aquello que nosotros creemos. Debemos ser muy cautos porque, vuelvo a decir, no solo nos perdemos nosotros en esto que estamos afirmando como cierto cuando no hay evidencia bíblica, sino que somos perdición para mucha gente, para muchos aquellos que nos escuchan, que nos quieren, que nos tienen como hijos de Dios y aceptan lo que decimos. Más allá de que lo estudien ellos, hay muchas personas que son dependientes a nuestras palabras, y nosotros tenemos que ser reflejo de lo que Dios dice en su palabra, no de lo que nos han enseñado ni lo que dicen las doctrinas de cualquier iglesia. La Biblia dice también que debemos andar en el Espíritu de Cristo. Esto también es contundente en relación a esto que decimos al principio. Estas palabras en relación al Espíritu de Cristo nos deben hacer
generar las preguntas correctas, ¿sí? Si el Espíritu de Cristo mora con nosotros, ¿sí? Si Cristo puede morar espiritualmente con nosotros, ¿por qué la necesidad de un ser llamado Dios Espíritu Santo, que no aparece en ningún lado como tal? Nunca fue escrito en los evangelios la palabra o la frase Dios Espíritu Santo, o Dios Espíritu, ¿sí? Romanos 8, 1 y 2, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En es una preposición que denota dentro. Pero bueno, esto es una cuestión gramatical. No es necesario estudiar gramática para entender la simpleza de la idea de estar en Cristo, estar con Él. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cualquier inducción a una deidad diferente en relación al texto queda bajo nuestro propio juicio. Todo cuanto creemos, de la forma en que creemos, así adoramos. Y así vamos a ser juzgados, de acuerdo a qué entidad le vamos a dar a las palabras que leemos. Si nosotros leemos conforme a lo que nos parece que es la verdad, y no conforme a lo que está escrito, vamos a tener que dar cuentas en algún momento de esto. Y Dios constantemente nos llama a estudiar su palabra en relación a cómo está escrita, no como me la han enseñado. Los que están en Cristo están conforme al Espíritu. Y hasta ahora vimos que el Espíritu que el Padre envía es el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9 y 10 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto ya lo hemos leído. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo puede estar Cristo en nosotros? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si Cristo está en nosotros, nueva criatura somos. El cuerpo está muerto, pero vivimos conforme a justicia, ¿sí? Ya no dependemos de los deseos de la carne, sino dependemos del Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo, si es que le permitimos al Espíritu de Cristo, porque esta es la más terrible de las abominaciones en relación a interpretar mal la deidad. Si nosotros decimos que otro ser habita en nosotros, el cual no aparece en la Biblia, y le quitamos ese lugar a Cristo en nosotros, ¿quién puede hacernos entender el Evangelio? ¿Quién puede convencernos de pecado? ¿Quién puede llevarnos al Padre? Estamos a la deriva. La Biblia también habla en relación a los apóstoles, y en relación a Pablo hay una cita muy concreta que quería leerles, de cómo Cristo cuidaba a Pablo, ¿sí? Y cómo lo cuidaba, ¿sí? Porque Cristo está en el cielo, como dicen muchos que está en el cielo, ya Él está ahí humanamente frente al Padre, ministrando en mi favor, pero le quitaron la divinidad, ¿sí? La omnipresencia. Él no puede estar con nosotros. Pero Pablo dice así, en Filipenses 1:19, dice así: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba preso, y no solamente a través de las oraciones de los hermanos, ¿sí? Cristo iba a obrar en su liberación. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de su Espíritu. La Biblia también habla que la Biblia guió a los profetas, ¿no? Esto ya lo leímos anteriormente, pero quería resaltarlo nuevamente
porque es importante entender que no solamente en el Nuevo Testamento aparece la idea de que guiaba a los discípulos y a aquellos que se convertían posterior a su vida, sino que también el mismo Cristo había guiado en espíritu en la antigüedad a los patriarcas y los profetas. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Claramente el Espíritu de Cristo fue el que guió a los profetas anteriores a los discípulos. Pablo también, como dijimos hace un rato, hablaba sobre que Cristo, el Espíritu de Cristo, iba a suministrar su liberación, pero también dice que el Espíritu de Cristo lo advertía. Y esta cita aparece no en la Reina Valera, en las Biblias más modernas. Hay una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, es una Biblia católica. Los católicos son los generadores del trinitarismo. Pero, sin embargo, aunque son trinitarios, hay versiones de ellas antiguas que son muy buenas, reconocidas por todos aquellos que conocen las versiones diferentes. ¿Sí? La Biblia de Jerusalén es una muy buena traducción. Tiene libros apócrifos, los libros de Macabeo, Judith, Tobías, todos esos libros que no son conforme al canon bíblico. Pero lo que es bíblico tiene muy buenas traducciones. Esta cita está sacada de ese texto porque los otros no referencian, las nuevas versiones no referencian. También quiero decir que el catolicismo hoy en día no tiene Biblias como la Nueva Jerusalén, tiene Biblias latinoamericanas que son una verdadera blasfemia de la palabra de Dios. Hechos 16:7 dice así, en la Biblia de Jerusalén: estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se les consintió el Espíritu de Jesús. Claramente dice que Cristo les impidió, el Espíritu de Cristo les impidió seguir. Como les decía, para nosotros afirmarnos en nuestra fe, debemos estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que hace es contestar todas nuestras dudas. Ahí podemos responder toda aquella duda que nosotros tengamos en relación a nuestra propia doctrina, las que nos han enseñado, las que hemos traído de cuna algunos, estando desde la iglesia. Debemos corroborarla con la palabra de Dios y pesar, ¿sí?, texto con texto. La Biblia también manifiesta que el Padre y su Hijo son uno, ¿sí? Y claramente son palabras de Cristo estas que vamos a leer, como Cristo se manifestaba, quienes componían la deidad. ¿Por qué no citó a otro ser acá? ¿Por qué simplemente definió a dos? Claramente son dos los que componen la deidad, Él y su Padre. La obra de Cristo durante toda su vida fue mostrarnos al Padre. Estas son palabras de Cristo. No necesitamos leer toda la Biblia para saber que Cristo constantemente hablaba de su Padre y hacía las obras de su Padre y repetía lo que el Padre le decía. Y vino a mostrarles el amor del Padre. Sin Cristo no conoceríamos al Padre. Esta fue la forma que Dios se manifestó a nosotros, a través de su Hijo. Y en Juan 10:30, un versículo muy conocido, dice: Cristo, mi Padre y yo, uno somos. Si existiera una Trinidad, esto sería lindante una blasfemia, pero no podemos endilgarle a Cristo una blasfemia, o no podemos hacer como que este texto no existe cuando claramente Cristo dice: mi Padre y yo uno somos, y dejar de lado una persona de la deidad si realmente existiera. Pero también vemos que Juan, en Juan 17:22, cuando hace su oración pidiéndole al Padre por sus discípulos, dice lo mismo. Vuelve a decir lo mismo en Juan 17, en su última oración antes de ser entregado. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
la gloria que me diste, pide por los discípulos, yo les he dado. No pide, no dice que la gloria que le había dado el Padre, se la había dado él a los discípulos, para que sean uno, para que todos los discípulos pudieran ser uno. ¿Uno como quién? Así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo eran uno. Y esto es lo que manifestó Cristo durante toda su vida. Y en relación a esto podemos decir que cuando Dios, cuando nuestro Padre y Cristo crearon los cielos y la tierra, también hizo un video en relación a mostrar bíblicamente la imposibilidad, no la imposibilidad, sino la falta de evidencia para presentar una idea trinitaria en la creación. No se puede armar una doctrina de un versículo, o la idea, reafirmar una idea sobre un versículo sin tener ningún tipo de evidencia, ¿sí? Ni siquiera el versículo es determinante para tomarlo de esa forma. Bueno, algunos creen que son tres los que crearon los cielos y la tierra, y esto no aparece en el principio. El principio tiene relación con Juan 1:1, ¿sí? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio que presenta Juan en relación al principio de la creación de la tierra. Y en la creación dice hagamos una pluralidad, pero él dice, bueno, dice pluralidad, ahí están los tres. Bueno, pluralidad es más de uno, o sea que dos es plural. Pero no les alcanza eso. ¿Por qué? Porque va en contra de su doctrina. Luchan con la Biblia porque quieren que la Biblia les diga que su doctrina está bien. Y esto no es así, es a la inversa. La Biblia les tiene que enseñar si su doctrina es verdadera o falsa. En la propia creación, Dios nos hizo al ser humano a imagen y semejanza. ¿Y cómo hizo a imagen y semejanza? No solamente exterior, sino interior. Pero también, un detalle chiquito, pero para tener en cuenta, es que Dios creó a dos seres, ¿sí? Que esos dos seres, ¿sí?, iban a ser uno. Un tema para reflexionar también, que debe ser en la sumatoria de la comprensión en cuanto a la deidad. Todo nos debe servir para reflexionar y pesar en la balanza de las evidencias que debemos buscar para poder dar razón de nuestra fe a quien nos la demande. Otro tema que plantea la Biblia es a quién considera la Biblia anticristo, y en relación a la deidad puntualmente, ¿sí? Tenemos que ser claros también, claros nosotros, digo, para cuando leemos el Evangelio, entender qué es lo que nos está tratando de decir en relación a nuestro tiempo, ¿sí? Algo que se habló allá y Dios en su inmensa capacidad, se me van las palabras, ¿sí?, en su omnisciencia, en su capacidad de saberlo todo, dejó palabras y ideas claras para que hoy las pesemos, como decimos, en la balanza, de qué relación tiene esto con lo que yo creo. 1 Juan 2:22 dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Presenta una idea muy clara, ¿sí? El anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Y termina referenciando esta idea, ¿sí?, del anticristo, dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No dice al Padre, al Hijo y al Espíritu, dice al Padre y al Hijo. El anticristo es el que niega a Cristo. Cristo es el que nos vino a mostrar al Padre. Cuando uno niega a Cristo en algún sentido, está negando también al Padre. No está negando al Padre, al Hijo y al Espíritu, está negando a la deidad, al Padre y al Hijo. Este es el anticristo. Juan 2, 23 al 25, también en los siguientes versículos, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene también al Padre. Y esto es lo que le decía a aquellos, la iglesia a la cual yo pertenecía, sí le da entidad como
califica al Padre y al Hijo como que cumplen roles, ¿sí? Y claramente esto es una flagrante transgresión a la palabra de Dios, para poder darle entidad a su creencia, ¿sí? Para darle firmeza a su creencia trinitaria. Se dice que los tres cumplen roles, y que no es Padre el Padre y que no es Hijo el Hijo. Y claramente leemos acá, vuelvo a leer 1 Juan 2, 23 al 25, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que oímos del principio? Esto, su palabra. No lo que la iglesia me enseñó, y eso también la iglesia lo presenta de esta forma, ¿no? Como yo hace 50 años, hace 20 años que estoy en la iglesia, yo nací en la iglesia y siempre me enseñaron esto. Bueno, esto no es lo que usted aprendió del principio. Lo que aprendió del principio es lo que está escrito en la Biblia. De esto nos tenemos que afirmar, no de los años ni de las doctrinas de la iglesia. Pero la iglesia muta las palabras y da la idea de que hace tantos años que estás con nosotros, esta es la idea que Dios te está diciendo en su propia palabra, y eso no está diciendo Dios. Lo que oímos del principio es al Padre y al Hijo. Lo que oímos siempre en su palabra, en las palabras de Cristo, es presentar al Padre, Él y su Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es el Padre y el Hijo. Imagínense cuán poco lugar se le está dando a esta deidad llamada Dios Espíritu Santo, por parte de los discípulos, por parte de Juan, por parte de Pedro, por parte de Pablo, que siempre nombran al Padre y al Hijo. Y ustedes saben, aquellos que conocen el asunto de la Trinidad y la tienen como doctrina, muchos, que la doctrina es, todos los textos que encuentran son interpretativos. Entonces, claramente acá vemos que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. La vida eterna es el Padre y el Hijo. Es muy clara la Biblia. Nosotros debemos hacer un esfuerzo y ser fieles a Dios, no a los hombres. Fieles a Dios y no a la iglesia. Fieles a Dios, no importa cuál doctrina hayamos tenido desde nuestra infancia. En primera de Juan 4, 1 al 3, nos presenta otra enseñanza sobre el anticristo, bíblicamente. Y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Siempre que habla de espíritus, habla de las personas que nos predican, que nos hablan, ¿sí? No que aparece un espíritu, un demonio, alguien que nos viene a hablar. No está hablando de eso, está hablando puntualmente de aquellos que nos enseñan, aquellos que nos predican. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, si hablan conforme a justicia. Porque muchos falsos profetas, y ahí habla, los espíritus son falsos profetas, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿En qué? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que no confiesa a Cristo venido en carne. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto, a qué se refiere. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el anticristo que niega que Jesucristo ha venido en carne. Los profetas que hoy predican que Cristo no ha venido en carne, es la idea que les he expresado en varios de mis videos, es que cuando Cristo vino en su humanidad, se le indilga a Cristo las obras de sus milagros y lo que Él hacía por su divinidad. Y Cristo vino a vivir una vida como la de usted y como la mía. Él vino a venir a vivir una vida humana, ¿sí? En carne. No vino a vivir una vida divina, ¿sí? Donde nada lo perturbaba. Él sufrió toda su humanidad, ¿sí? Toda su vida humana,
porque Él fue enteramente humano. Su divinidad no actuó en ningún momento, ¿sí?, ni para corregirlo, ni hacer milagros. Él dependió, dice Pablo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo uno va a ser obediente si tiene poder en sí mismo para obrar en ese sentido? Aquellos que niegan a Cristo venido en carne son aquellos que le endilgan a Cristo que hizo cosas en su humanidad con su divinidad. Y su divinidad lo único que hizo fue venir para humanizarse, no para obrar en ningún sentido. Su humanidad la recuperó, o sea, su humanidad volvió a tomar cuando resucitó a Cristo en la resurrección. Desde el momento de la encarnación, durante toda su vida, Él vivió una vida como usted y como yo. Y esto fue lo que Satanás manifestaba que el hombre no podía hacer. Por eso Él es mi sustituto, porque Él vivió una vida humana, ¿sí?, y venció sin pecar. Y Satanás decía que nadie podía hacer eso. Y Él vino a probar que se podía. Por eso que puede en usted y en mí cambiar nuestra naturaleza, ¿sí?, obrar en nuestro interior para no vivir bajo la carne, sino bajo el Espíritu de Cristo. Segunda de Juan 1:17 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es lo que les decía, ¿no? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos anticristos, dice la Biblia. Hay muchos anticristos, muchos que ocupan el lugar de Cristo, ¿sí?, que trabajan en contra de Cristo, que dicen cosas de Cristo que Cristo jamás dijo, que manifiestan cosas que Dios dice en su palabra cuando no las dice. Son interpretaciones privadas o de estructuras enteras, ¿no? Lo que denominamos doctrinas. Así que hay que tener mucho cuidado para saber identificar quién es un anticristo. Y la forma de identificarlo es a través de lo que está escrito en su palabra. Si no dice conforme a justicia, es porque no les ha amanecido. Si no dicen como un escrito está, claro y bien definido, toda la Biblia es una repetición. No vamos a encontrar una verdad sola en un solo versículo y en ningún otro lugar más. En toda la Biblia encontramos la misma idea. No me pueden venir con un versículo a plantearme una idea, o con versículos sacados de contexto o interpretativos. Tiene que haber algo que defina claramente. Es lo que estamos intentando hacer ahora con ustedes, ver cómo la Biblia sí define a Cristo como Dios, a Cristo como Hijo, a Cristo viniendo en su Espíritu, al Padre enviando el Espíritu de su Hijo. Todas estas ideas claras en cuanto a la deidad bien definida. La Biblia también dice algo muy concreto y es para meditarlo en relación a esto que les decimos de la deidad. La Biblia dice que Cristo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Pero miren cómo lo dice la Biblia para que tengamos en cuenta esto. Mateo 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cristo dice esto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Esos dos se conocen, entre sí se conocen. Ninguno de nosotros, solamente nosotros, y ahora vamos a ver cómo podemos conocer al Padre y al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros podemos conocer al Padre a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Y podemos conocerlo a Cristo a través de sí mismo, ¿sí? Porque el Padre nos da el Espíritu de su Hijo. Entonces, esta idea trinitaria queda desarticulada en esta presentación de las palabras de Cristo cuando entendemos, conforme a la evidencia bíblica, quiénes conforman la deidad. Si existiera una Trinidad, esto sería casi una blasfemia, porque nunca le dan lugar. Y no quiero decir lo que me han comentado algunos pastores que creen en la Trinidad cuando les pregunto sobre estas citas, su razonamiento. La verdad me da mucha tristeza porque
Yo sé que hay mucha gente que depende de ellos y cree en ellos como si hablara Dios cuando les predica. Me da mucha tristeza las cosas que manifiestan. Bueno, la Biblia dice también, constantemente, quiénes componen la deidad. Vamos a tratar de definirla con claridad también, más allá de todas estas citas, que cualquiera que de ustedes que las desee, me las puede pedir. Después al final les voy a dejar mi número. Judas 1.14 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, la carta, no sé, con Tito debe ser las cartas más pequeñas, o según, sí, Tito, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas creo que son las cartas más cortas, no sé, compiten en poco escrito. Y claramente en Judas presenta la deidad del Padre y del Hijo con gloriosa claridad. 1 Corintios 8.6 dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, dice. Nosotros somos para el Padre, para el Padre. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos por medio de Él. O sea, nosotros del Padre somos para Él y de Cristo por medio de Él. Claramente nos da la idea de cómo obra la deidad en nosotros. Y la deidad, ¿sí?, no se compone de tres. Claramente lo expresa Pablo en la carta a los Corintios: el Padre y el Hijo. Un solo Dios, un solo Señor. Juan 17.3. ¿Quién no conoce a Juan 17.3, no? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Quiénes componen la vida eterna? Ya lo leímos anteriormente en otros versículos. Que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 3.16. Creo que 17.3 y 3.16 son los versículos más conocidos de la Biblia, aún por los trinitarios, ¿sí? Y sin embargo, cuando los leen, es como si tuvieran un velo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto me amó, tanto te amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿La vida eterna qué es? Lo que Dios nos da a través de su Hijo. La deidad es la vida eterna. La Biblia también dice que tenemos un solo mediador, ¿sí? Y lo dice ahí con claridad Pablo en la carta a Timoteo. 1 Timoteo 2.5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La deidad se compone del Padre y del Hijo. Y no van a encontrar ninguna cita que diga que la vida eterna son tres. Siempre todos van a recurrir a Mateo 28.19. Vuelvo a recordarles. Voy a hacer un video sobre eso. No soy el primero, no soy el último y no soy el que tiene más capacidad por ahí para presentarlo, pero bueno, yo lo voy a hacer. Pero para explicar que ahí claramente no presenta una Trinidad, pero es la única cita que presentan para avalar la Trinidad. Y bueno, y algunos que no conocen, porque las iglesias nos enseñan que es una cita falsa, es 1 de Juan 5.7, ¿no? Que eso es una aberración, no una cita falsa, simplemente. Pero como vimos, claramente Pablo expresa la idea de un solo Dios y un solo mediador, a Jesucristo. Por un lado, ¿sí?, vemos acá con claridad cómo la deidad está presente en todas las Sagradas Escrituras, con claridad se presenta al Padre y al Hijo. Pero también la idea de
de este estudio es que podamos buscar evidencia sobre la Trinidad. Como les he dicho, la evidencia que presentan aquellos que creen en la Trinidad son todas interpretativas. Y no me quise dar la tarea de buscar cada una, pero sí quiero manifestar lo que la Biblia no dice en cuanto a la Trinidad, ¿sí? Porque, bueno, para aquellos que crean en la Trinidad y quieran presentar sus citas, yo estoy utilizando estos videos para presentar todas esas citas que presentan aquellos que creen en la Trinidad como no tienen basamento bíblico, sino que son sencillamente interpretaciones, y que en el contexto de todas las interpretaciones está la verdad de que no es una Trinidad lo que está manifestando. Pero hablando sobre la Trinidad, como dije, lo que sí dice la Biblia en cuanto a la deidad, en cuanto a que el Hijo es hijo del Padre, ¿sí? Literalmente, en cuanto a cómo Dios nos da el Espíritu de su Hijo, en cómo Cristo es Dios. Claramente presenta que Cristo es Dios, que el Padre es Dios, y que el Padre da el Espíritu de su Hijo, que el propio Padre tiene su propio Espíritu, que Él es Espíritu. Y digo, porque bueno, como les digo, yo soy adventista, tengo mi creencia adventista, aunque no comparto ni pertenezco a la iglesia ya, me separé de la iglesia por todas estas creencias que tiene, que no son conforme al Evangelio. Pero bueno, yo creo en la profeta de Dios, Elena G. de White, una mujer que Dios levantó en el pueblo adventista, y que aún en el mismo pueblo adventista niega, porque todas estas evidencias que yo les presento bíblicamente, hay muchísima más evidencia en el espíritu de profecía que se denomina, ¿no? Cristo mostrándole a esta mujer, revelándole cosas del Evangelio. Hay mucha más evidencia de la que yo puedo presentarle acá en la Biblia, pero no lo voy a hacer ahora porque estoy tratando de presentar específicamente lo que presenta la Biblia. Pero ahí también ellos pueden encontrarlo, pueden encontrar que no existe una Trinidad. Pero vimos claramente, punto por punto, donde se presenta la deidad del Padre y el Hijo. Y lo que, bueno, me perdí cuando venía hablando, cuando yo digo que Dios tiene su espíritu, es porque también en esos escritos manifiesta específicamente que el Padre tiene un cuerpo, ¿sí? Pero bueno, a nadie voy a obligar a que crea lo que yo creo conforme a mi fe, porque se lo tendría que mostrar desde un libro que por ahí ustedes no lo creen, no creen ese libro. Entonces me ciño a lo que dice las Sagradas Escrituras, y con eso basta y sobra para que ustedes conozcan que la deidad está compuesta del Padre y del Hijo. Pero como les decía, quería tocar lo que la Biblia no dice en cuanto a la Trinidad. Por ejemplo, la Biblia no dice en ningún lado, en toda la Biblia, que el Espíritu Santo sea Dios. No dice Dios Espíritu Santo en ningún lado. No aparece una cita que diga eso en ningún lado. Aquellos que creen en la Trinidad no pueden presentar una cita que diga Dios Espíritu Santo. Toman donde dice Espíritu de Dios, dice acá está refiriéndose al Espíritu Santo, pero dice Espíritu de Dios. Manipulan la Biblia para que digan lo que su creencia dice, pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice en ningún lado, como dijimos, Dios Espíritu Santo. La Biblia no dice en ningún lado que hay una relación del Espíritu Santo con Cristo, con el Padre. No vamos a encontrar, como encontramos el Padre hablándole al Hijo, Cristo orándole al Padre, no vamos a encontrar nunca el momento del Espíritu Santo tomando una decisión de venir, ¿sí? O que el Padre lo envía y tiene como el Padre habla con Cristo, Cristo habla con el Padre. No vamos a encontrar nunca una relación entre el Dios Espíritu Santo de la Trinidad con Cristo ni con el Padre, en ningún lugar en toda la Biblia. La Biblia tampoco dice en ningún lado que el Espíritu Santo sea un ser. No se presenta en ningún lado que sea un ser el Espíritu Santo. No aparece esto. Son cosas importantes para darle entidad como ser, o como Dios, o como persona en la Biblia. La persona Espíritu Santo tampoco. Dios Espíritu Santo no. Ser Espíritu Santo tampoco. Solamente se lo denomina Espíritu Santo, y siempre en un contexto que debemos leer conforme a lo que Dios dice en su palabra.
La Biblia no dice tampoco, en ningún lado, que tres son uno. Obviamente, descartando el versículo falso de 1 Juan 5:7, versículo añadido por la Iglesia Católica en el año 800 de nuestra era, ese versículo no está en ningún lado. O sea, no, aparte de este versículo añadido, no hay otro lugar en la Biblia que diga que tres son uno. Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Esto lo dice también en Juan 17. Pero la añadidura dice que tres son uno, pero en ningún otro lado más lo dice. O sea que, ¿quién añadió a la Biblia esta doctrina? Yo creo tajantemente que Satanás es el que añade en la Biblia. Y esa doctrina trinitaria la añadió Satanás. La iglesia dicen, bueno, que no creen en esa, no lo citan, aquellos que no saben que es falsa, dicen que no lo quieren citar, pero siguen creciendo en la Trinidad, o sea que dicen que no lo citan porque es falsa, pero creen palabra por palabra lo que dice el texto. La Biblia tampoco dice en ningún lado que existan tres seres coeternos, coiguales y coexistentes. Muchos van a decir, bueno, pero acá todo lo tienen que interpretar. Las palabras no aparecen en ningún lado, pero cuando en la Biblia buscamos que Cristo es Dios, aparece. Cuando buscamos que el Padre envió al Espíritu de su Hijo, aparece. Cuando buscamos que Cristo obró a través de su Espíritu, todas esas evidencias aparecen. Cuando buscamos en la Biblia lo que los trinitarios afirman, no aparece en ningún lado. Lo tienen que interpretar, ¿sí? Citan un versículo y lo interpretan. Y una de las falsedades menos presentadas es que en la Biblia tampoco dice, en ningún lado, es que el Espíritu Santo sea un nombre. Y de esto vamos a hablar en el tema a continuación. Iba a terminar acá el estudio, pero bueno, leyendo encontré esta cita y me pareció interesantísima en relación a todo esto que venimos hablando en cuanto a la deidad y puntualmente también en lo que no dice en cuanto a la Trinidad, que no aparece en ningún lado lo de la Trinidad. Entonces, esta cita es muy conocida, todo el mundo la ha leído alguna vez, es algo que dijo Pedro, está en Hechos de los Apóstoles, y puntualmente presenta esto último que les acabo de comentar, que el Espíritu Santo no aparece como nombre. Entonces, vuelvo a decir lo mismo en relación a Mateo 28:19. Si uno lee Mateo 28:19 va a encontrar, aquellos que quieran refutarlo con Mateo 28:19, dice bautizar en el nombre, en singular, ¿sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero cita el nombre en singular, entonces cuando lo estudiemos vamos a ver de qué se trata puntualmente Mateo 28:19, pero como nombre en ningún lado, solamente se le puede inferir en esta cita de Mateo, pero en ningún otro lugar se dice que el Espíritu Santo es un nombre. Sí habla del nombre del Padre y el nombre del Hijo. Bueno, para definir un poco, y antes de tocar la cita esta en cuestión, podemos definir que bueno, la doctrina de la Trinidad no puede ser presentada literalmente, siempre es interpretativa. Sí se puede presentar la deidad literalmente, y esto lo pudimos ver a través de todas estas citas que pudimos leer. Lo único que se puede probar, como dijimos, es la deidad del Padre y del Hijo. Mateo 28:18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto fue, después de su resurrección, se presentó ante los discípulos, sopló su Espíritu Santo sobre ellos. Juan 20:22 creo que es. Pero bueno, vamos por partes. Cristo manifiesta acá, antes de partir, ¿sí? Y dar la comisión de predicar el Evangelio,
y cita también el asunto bautismal, les manifiesta ahí en Mateo, como dijimos, 28-18, que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Se le había dado el Padre esta potestad. Y la cita que quería leerles en relación a esto que les manifestaba del nombre, y no solamente del nombre, sino ahora vamos a leer todo el contexto de la cita y qué es lo que va definiendo esta cita, como todas las otras citas que hemos leído hasta este momento. Hechos 4, 11 y 12 dice de la siguiente forma: Este Jesús, hablaba Pedro, ¿sí?, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro hablaba, ¿sí?, de que Cristo había sido rechazado, y es rechazado constantemente a través de todos los siglos. Desde que Cristo ascendió a los cielos, es rechazado como piedra angular. Siempre, de alguna forma o de otra, y hoy en estos tiempos, hace siglos que se viene presentando esta forma, se lo niega presentando que hay alguien que intermedia entre el Padre y la humanidad, ¿sí?, que es el Espíritu que lleva a las personas supuestamente a Cristo, cuando esto no lo dice en ningún lado. Cristo es el que mora en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Cristo es el que mora en nosotros. Pero Pedro plantea la idea de que Cristo es la piedra que los edificadores, los que crean, los que forman, no solamente las iglesias, sino forman su propia doctrina, lo rechazan constantemente. Y dice así, continúa así: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, y cuando manifiesta debajo del cielo, se refiere acá en esta tierra, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vuelvo a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esta es una cita que muchos conocen, refiriendo Pedro a quién es Cristo, ¿sí? Y qué poder, qué autoridad tiene Cristo, ¿sí? La autoridad Cristo la tiene, no solamente se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, sino que en esta tierra el único nombre en el cual podemos ser salvos es a través de Cristo. No hay salvación sino a través de Cristo. No hay ningún otro nombre en el cual haya salvación. Cuando leemos estas palabras, pasamos por alto aquellos que tienen una doctrina que difiere con la bíblica en cuanto al Padre y al Hijo, ¿sí?, y me refiero puntualmente a los que creen en la Trinidad. Esta cita es para que aquellos que creen la mediten, la lean con detenimiento, que la lean palabra por palabra y que busquen evidencia puntualmente en relación a cada una de estas aseveraciones que hace Pedro ahí en Hechos 4, 11 y 12. ¿Qué es lo que implica directamente la cita? Primero, el supuesto ser, Dios Espíritu Santo, no salva, porque claramente dicen en ningún otro hay salvación. Muchos me dirán, no, yo sé que Cristo me salva, el Espíritu a mí no me salva. Bueno, cualquiera que diga que el Espíritu, ¿sí?, que Cristo necesita al Espíritu que mora en los seres humanos, ¿sí?, para transformar las oraciones, para convencernos de pecado, si piensan que existe otro ser que nos pueda convencer de pecado, ¿sí?, ante Cristo y Cristo presentado ante el Padre, piensan que el Espíritu Santo implica, o sea, tiene parte en la salvación. Bueno, Pedro, no está diciendo eso, está diciendo que en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre bajo el cielo. O sea, que lo que implica a Pedro es que el supuesto ser Espíritu Santo, ¿sí?, el Dios Espíritu Santo, no salva. Otra de las implicaciones que manifiesta el texto es que el supuesto ser Dios Espíritu Santo no es un nombre, ¿sí?, porque si el único nombre
debajo del cielo en el cual podemos ser salvos es el de Jesús, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos. O sea, el Espíritu Santo no es un nombre y no obra en nuestra salvación. El Dios Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es Cristo. ¿Sí? Es el Espíritu de Cristo que envió el Padre. Gálatas 4:6. Otra implicación que da el texto es esta. El Espíritu Santo, el supuesto ser Dios Espíritu Santo, no obra bajo el cielo. No obra bajo el cielo, no salva y no es un nombre. Porque el único nombre dado debajo del cielo en el cual podemos ser salvos es Cristo. Y esto no solamente lo expresa Pedro con estas palabras contundentes, y que vuelvo a decir, es necesario que se medite en estas palabras de Pedro en cuanto al único nombre debajo de los cielos. El único nombre debajo de los cielos es el nombre de Jesús. En él hay salvación. Y si aquellos que creen en la Trinidad y piensan y creen que la tercera persona, el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, tiene parte en la salvación de la humanidad, bueno, Pedro lo está negando rotundamente. Pero como decía, no solamente Pedro afirma esta idea, sino que también Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, en Filipenses 2, 5 al 11, dice lo siguiente. Les voy a leer lo que dice del 5 al 8, para que veamos el contexto, y después del 9 al 11 define lo mismo, da la misma idea de lo que dice Pedro ahí en Hechos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dijimos anteriormente. Aquellos que niegan, sí, que Cristo vino en carne, niegan un poco que Cristo vino para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y como lo dice el texto, estuvo en la condición de hombre. ¿En qué condición? En la misma que está usted y estoy yo. Ninguna ventaja tenemos nosotros si no somos dependientes de nuestro amado Salvador, de nuestro Padre Celestial. De la misma forma, Cristo tuvo que ser dependiente y fue obediente y dependiente de su Padre Celestial. Los versículos del 9 al 11 dicen de la siguiente forma: por lo cual, ¿sí?, por esto que Cristo fue obediente, ¿sí?, vino en la condición de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo el universo, cuando dice cielo, está hablando de todo el cielo, ¿sí?, todo lo que compone el universo, la tierra y debajo de la tierra, ¿sí?, todo, ¿sí?, toda autoridad se le da a Cristo en el cielo y en la tierra. Y todo, ¿sí?, lo que está arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, debe doblar sus rodillas ante Cristo, solamente ante Cristo. Y toda lengua, continúa diciendo, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuevamente presenta la deidad, nuevamente presenta al Padre y al Hijo. Pero la autoridad, ¿sí?, que tiene Cristo se la dio el Padre, y esa autoridad es hacia nosotros. Nosotros debemos honrar a su Hijo por el sacrificio, porque Él es el Redentor del mundo. Él es nuestro Redentor. Efesios, Pablo, hablando a los Efesios, también manifiesta esto. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, dice Pablo, después de haberle dicho esto a los filipenses, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. La deidad, ¿sí?, es la que obró la creación de todas las cosas. Y Pablo lo sabía perfectamente, así como lo sabía Pedro. Por eso manifestaron inspirados estas palabras gloriosas
para la gloria y honra del nombre de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. A los corintios también habló Pedro y les dijo lo siguiente en 1 Corintios 8, 5 y 6, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, hay muchas deidades, hay muchas creencias falsas, mucha gente cree en falsas deidades, en falsos dioses, tiene muchos señores y muchos dioses. Pero dice Pablo, para nosotros, ¿sí?, los que amamos a Cristo, los que creemos en su palabra conforme a como está escrita, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Yo sé que este versículo ya lo leí, pero en el contexto en el que estamos leyendo esta cita concreta en cuanto a lo que no es el Espíritu Santo, ¿sí?, por cuanto no hay otro nombre dado debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, anula directamente la idea de que el Espíritu sea un nombre, de que el Espíritu salve y de que el Espíritu trabaje en esta tierra. El Dios Espíritu Santo, no el Espíritu Santo que es Cristo. No existe tal Dios Espíritu Santo. Hasta acá, hermanos, este pequeño estudio en relación a lo que dice la Biblia y lo que lamentablemente no dice. Cada uno pesará conforme a su corazón y a su amor a Dios, estudiar, no lo que he dicho yo, sino estudiar lo que Dios dice en su palabra. La Biblia es palabra de Dios y es abierta para que todos la busquemos conforme a nuestra necesidad y busquemos donde nosotros querramos buscar para encontrar, porque Dios, así como me ha presentado a mí todas estas citas para poder acercárselas a ustedes les puedo presentar estas y más citas para corroborar que lo que es verdad y mentira en las creencias que ustedes tienen. Y como les decía en alguna parte del video, si alguno quiere que le pase todas estas citas que he recopilado en relación a la deidad y cómo presenta claramente lo que es Cristo y lo que Dios dijo, el Padre dijo de Cristo, ¿sí?, y el propio Espíritu de Cristo, y de lo que no dice en cuanto a la doctrina trinitaria, acá abajo seguramente va a estar mi número de teléfono. Agéndenlo si quieren y me mandan un WhatsApp y yo se los envío como PDF para que ustedes, si quieren estudiar estas, y bueno, y si no, estudien por ustedes mismos todas las Sagradas Escrituras que ellas hablan de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, como siempre les digo, espero que Dios los eduque, los cuide, los proteja de todo mal y los prepare, ¿sí?, y me prepare para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos veremos la próxima vez y que Dios los bendiga.